Solo quedaban montones de piedras y en la plaza, frente al edificio, la gente contemplaba el sitio donde Gustavo Madero había caído acribillado a balazos. La gente se preguntaba qué suerte correrían los mandatarios de México. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Hoy vamos a culminar nuestras actividades en torno al centenario de la decena trágica y del asesinato del presidente Madero, en el que ustedes nos han estado acompañando. Hemos tenido ciclos de conferencias, coloquio, exposición y también la transmisión de la reconstrucción cinematográfica que hizo el doctor Aurelio de los Reyes de todas las escenas originales de esas fechas cruciales para nuestro país. El día de hoy vamos a culminar con un tema que ha sido motivo de debate entre los constitucionalistas, que es si la asunción al poder de Victoriano Huerta se puede llamar un golpe de Estado. Y por eso nos da muchísimo gusto recibir al doctor Daniel Barceló, quien es uno de los más destacados constitucionalistas que tenemos. Es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad, nivel C, y se ha dedicado toda su vida a estudiar la historia del derecho constitucional. Él nos va a hablar justamente de este debate, ha titulado a su conferencia Victoriano Huerta, presidente, y entre interrogación, transmisión de poderes o golpe de Estado. Ustedes habrán oído, para que no haya confusiones al respecto, que hemos estado hablando del cuartelazo. Es que hubo en este proceso diferentes momentos. Entonces, evidentemente, primero viene el cuartelazo justamente del cuartel de Tacubaya, de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan. Surge la sublevación y la ruptura del orden constitucional, que se le llama con toda propiedad cuartelazo, porque es eso, un golpe militar que surge del cuartel. Pero un golpe de Estado es el que da uno de los poderes constituidos en contra de los otros. Entonces, ahora no vamos a hablar del cuartelazo, sino de esta parodia legal que fue aceptada por algunos teóricos e estudiosos también de estos temas, que se da cuando Lascurain es presidente provisional por 45 minutos y nombra a Victoriano Huerta secretario de Gobernación. Acto seguido renuncia y entonces Victoriano Huerta asume el poder. Entonces, este es el tema del día de hoy. Creo que es un tema fundamental para poder clausurar con broche de oro estas jornadas dedicadas a conmemorar estos hechos que cambiaron la vida de México hace 100 años. Escuchamos entonces al doctor Daniel Barceló. El 9 de febrero de 1913 tuvo lugar en la Ciudad de México una sublevación militar conocida como la Decena Trágica, que llevaría al derrocamiento del presidente Francisco I. Madero. Un siglo después, los especialistas no acaban de definir si constitucionalmente se concretó un golpe de Estado. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la doctora Galeana su gentil presentación e invitación a estar hoy con ustedes, charlar desde la perspectiva de un jurista los eventos que tuvieron lugar y que dan pauta a esta charla que he titulado Victoriano Huerta, presidente,
transmisión constitucional de poderes o golpe de Estado, porque hay un jurista muy importante, muy influyente, lo sigue siendo don Felipe Tena Ramírez, que tiene una extensísima y muy importante obra que mucho admiro, pero desde luego en su libro Derecho Constitucional, que hoy me voy a permitir citar, que sigue siendo estudiado en México, tiene una interpretación diferente a la que yo voy a mantener esta tarde. Él dice que fue una transmisión constitucional de poderes. Y dentro de esta charla que yo voy a refutar esta posición que él presenta, voy a explicar el Plan de Guadalupe, cómo el Plan de Guadalupe y las resoluciones de las legislaturas de Sonora y Coahuila son lo que denomino la defensa extraordinaria de la Constitución y fueron perfectamente constitucionales, que el nombre de Ejército Constitucionalista fue adecuado, y lo digo porque esto lo refuta en su libro don Felipe Tena Ramírez. Entonces me parece adecuado iniciar primero citando lo que él dice. Después de varios días de lucha en la capital de la República, el jefe de las fuerzas leales al gobierno, general Victoriano Huerta, traicionó al presidente Madero, aprehendiéndolo juntamente con el vicepresidente Pino Suárez. Los defensores de la ciudadela se unieron al traidor mediante un pacto firmado en la Embajada de Estados Unidos. De allí en adelante se modifica sustancialmente la situación jurídica. Por renuncia del presidente y del vicepresidente, sustituyó a aquel, de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución de 1857, el secretario de Relaciones, quien inmediatamente después designó para ocupar la Secretaría de Gobernación a Victoriano Huerta y renunció a su cargo, en virtud de lo cual ocupó Huerta la presidencia. La Cámara de Diputados aceptó las renuncias en ejercicio de la facultad que le confería el artículo 82 de la Constitución, y el Poder Judicial, el Ejército y los gobernadores de los estados, excepto uno, reconocieron que el régimen nuevo continuaba sin interrupción el sistema de legalidad. En efecto, las formalidades constitucionales se habían observado impecablemente. Ni Madero ni Pino Suárez tuvieron la entereza de eludir la complicidad en la traición, negando sus renuncias, ni la Cámara de Diputados, donde había mayoría adicta a Madero, tuvo la gallardía de rehusar su aprobación a las renuncias. Todos colaboraron a colocar el puente por donde el traidor ingresó a la legalidad. Por eso el gobierno de Huerta no fue de usurpación. Eso es lo que dice, concluyo la cita. Y esta interpretación la han seguido también algunos historiadores importantes de aquí de México. Bien, hay muchos puntos cuestionables de por qué podemos decir que esto fue inconstitucional, muchos vicios de inconstitucionalidad, como lo llamaríamos ahora. En primer lugar, la aprehensión del presidente y del vicepresidente sin causa legal, es decir, no había un tipo legal por el cual, ningún delito por el cual se les hubiera detenido, sin respetar el debido proceso y sin previo suspensión de la inmunidad procesal penal de que gozaban. Estando en prisión, se les exige las renuncias al vicepresidente y al vicepresidente bajo amenaza de muerte. Se aprehende también a los miembros de su gabinete sin causa legal y sin el debido proceso. La convocatoria a la sesión extraordinaria de cámaras del Congreso y del Congreso General es hecha por Victoriano Huerta y no por el presidente de la República o por alguno de los presidentes de las cámaras, como señalaban la propia Constitución y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos. Asimismo, hubo falta de respeto al fuero constitucional de los diputados leales al orden constitucional y al presidente Madero, y hubieron también asesinatos selectivos de los diputados maderistas. Con ello, desde luego, se pretendía intimidar al Congreso para que actuara pues sirviendo a los intereses de Victoriano Huerta de darle legalidad a la usurpación, a la asunción que él había hecho
como él mismo lo dice en los escritos que le manda al presidente de la Corte y a los presidentes de las cámaras, él asume el poder ejecutivo, así tal cual lo dice. Entonces quería la anuencia del Congreso, la necesitaba. También otro vicio de inconstitucionalidad de una intervención norteamericana, ¿no? Claramente, lo cual desde luego es contrario a la soberanía popular que se expresa en la Constitución. La convocatoria de sesión extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia es a instancias también de Victoriano Huerta y no como lo decía la propia ley orgánica del Poder Judicial, y no se convoca a sesiones extraordinarias. Finalmente, con todos estos vicios, el Congreso acepta las renuncias y se da todo el procedimiento de cómo habría de sustituirse al presidente en caso de ausencia. Y la Suprema Corte también convalida la usurpación, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de golpe de Estado, porque efectivamente ya eran poderes constituidos, que era el Poder Judicial, el Congreso de la Unión como poderes constituidos, que van a dar este golpe de Estado, poderes constituidos que van a romper el orden constitucional. Ahora bien, Tena Ramírez dice, bueno, que no hubo tal vicio de inconstitucionalidad y que en todo caso los vicios lo fueron purgados por la aprobación que hace el Congreso y la Suprema Corte. Y desde luego en esto hay una absoluta diferencia con lo que realmente pasó, porque resulta que la Constitución de 1857, como la Constitución actual y en realidad casi todas las constituciones del mundo, tienen dos mecanismos de defensa, de autodefensa. Las constituciones se defienden a sí mismas. Un mecanismo de defensa ordinario en la Constitución, que es, por ejemplo, el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, contra actos que pretenden desconocerla, contra actos cotidianos que pretenden desconocerla, y para eso se establece en la Constitución mecanismos igualmente de carácter ordinario para anular esos actos que sean contrarios a las mismas. Ahora bien, hay acechanzas o peligros contra las constituciones muy contundentes, que son las invasiones extranjeras o los golpes de Estado, y ante estos, que son además peligros o acechanzas directas al orden constitucional, no se esconden, como en el caso de una ley que es inconstitucional y sigue un procedimiento, pero digamos que en el caso del rompimiento del orden constitucional no se esconden, claramente van y pretenden sustituir un orden constitucional por otro, como lo hizo, por ejemplo, Maximiliano, o como lo hizo en este caso Victoriano Huerta. Ahora, contra esas acechanzas y peligros extraordinarios, la Constitución establece también métodos igualmente contundentes para repeler esas agresiones al orden constitucional. Uno de esos mecanismos es la suspensión de garantías y la atribución de poderes excepcionales al presidente que le otorga el Congreso General, que lo tenemos todavía en la Constitución. Y desde luego, en el caso de una agresión externa, de una potencia externa, la propia Constitución prevé que el presidente será el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, que es una institución que ha caído en el desuso, poco estudiada ahora en nuestros días, y por eso no se entiende lo que es la defensa extraordinaria de la Constitución. La Guardia Nacional son, digamos, ejércitos de ciudadanos, ejércitos no permanentes de los estados, bajo el mando de los gobernadores. En caso de una invasión extranjera, los gobernadores actúan como delegados territoriales de la Guardia Nacional, son los comandantes de la Guardia Nacional en sus respectivos estados y están bajo el mando del presidente de la República, que es el comandante en jefe del Ejército y de la Guardia Nacional.
Ahora bien, y para que la Guardia Nacional opere como un ejército de ciudadanos, se establecen como un deber político de los ciudadanos, y así lo dice la Constitución, así lo decía la Constitución del 57, las prerrogativas del ciudadano en el artículo 35, y así lo dice la Constitución actual, que el ciudadano debe tomar las armas en el ejército, esta es una cita textual, o en la Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones. Los patios de palacio presentaban el aspecto de un cuartel. Soldados y soldaderas paseaban bajo las arcadas y afuera una fila de cañones apuntaba al pueblo. Las constituciones federales también asumen, en el caso tanto de la norteamericana como de la mexicana, que el golpe de Estado lo puede dar el propio presidente. Es decir, que el presidente se puede convertir en un dictador con la connivencia del propio ejército y del Poder Legislativo y del Poder Judicial Federal. Lo interesante aquí, que ante ese supuesto, la propia Constitución Federal y las constituciones de los estados establecen el procedimiento de cómo se debe repeler ese supuesto específico, que es la defensa extraordinaria de la Constitución desde los estados. Y es por eso que correctamente la legislatura de Sonora y la legislatura de Coahuila dicen: nosotros no reconocemos al presidente de facto, al usurpador, ni reconocemos el reconocimiento, valga la redundancia, que ha hecho el Congreso y la Suprema Corte. Y en el caso de la legislatura de Coahuila ordena la defensa extraordinaria del orden constitucional, que es lo que va a asumir, lo que va a hacer el gobernador. Recuérdense que los gobernadores van a, como parte de este proceso de autodefensa que las constituciones tienen, de defensa ordinaria y extraordinaria, juran, protestan ahora, guardar y hacer guardar la Constitución, incluso de ser el caso, por medio de la fuerza de las armas. Entonces, el Plan de Guadalupe claramente se inscribe en esta lógica de la defensa extraordinaria de la Constitución. Dice: a ver, lo que hizo el Congreso, lo que hizo el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde luego lo que hizo Lascurain y Victoriano Huerta, simple y sencillamente no lo reconocemos como constitucional, y entonces vamos a defender el orden constitucional. Y por eso se va a crear lo que correctamente llamó el ejército constitucionalista, y él siempre estuvo bajo la lógica de lo que estaba defendiendo era la Constitución, la Constitución del 57. Ahora, insisto, la Constitución, lo que sucede es que las constituciones no se explican a sí mismas, tienen artículos, pero bueno, es la teoría de la Constitución, son los teóricos de las constituciones o los constituyentes en su caso, los que explican estos artículos de la Constitución, pero es muy claro ver la defensa extraordinaria de la Constitución de las que les estoy hablando. Insisto, la defensa extraordinaria de la Constitución tiene un supuesto en el cual el ejército, del cual es comandante en jefe el presidente, es usado no para defender la República, las instituciones y la Constitución, sino para ofenderla. Es decir, puede ser utilizado el ejército precisamente para dar un golpe de Estado. Y ante esa posibilidad, la Constitución, insisto, el sistema federal establece que serán los estados los que lleven a cabo la defensa. Y esto además pasó también en tiempos de Juárez, no era la primera vez que se activaba el mecanismo de defensa extraordinaria de la Constitución. Ahora, este mecanismo, insisto, por eso, como hoy nos suena bastante duro por otras razones, en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos se establece el derecho de los ciudadanos a tener armas de fuego, desde luego para su defensa personal, pero también para la defensa del orden constitucional, llegado el caso
de que se diera, de que se rompiera. Y lo mismo va a ser la Constitución mexicana, la Constitución federal. Por eso los ciudadanos van a tener derecho a tener armas de fuego para convertirse en ciudadanos soldados que van a defender el orden constitucional. Ahora, este mecanismo de defensa extraordinaria, les digo, es muy lógico cómo se cierra en el artículo final de la Constitución mexicana, es copia textual de la anterior de la Constitución del 57, que dice que la Constitución no perderá su fuerza y vigor, y quienes hayan participado en la rebelión y hayan sido, lo cito textual, el artículo 128 de la Constitución del 57, esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por un trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión como los que hubieren cooperado a ella. Insisto, este es un mecanismo de defensa extraordinaria de la Constitución que se va a configurar a fines del siglo XVIII en los Estados Unidos, que se va a adaptar en México a principios del XIX, y nuestras constituciones federales todas las han adaptado, y las constituciones de los estados también, que hoy nos puede sonar un poco anacrónico, pero entonces las constituciones se tenían que defender a sí mismas, no existía la ONU. Hoy probablemente si hubiera un dudoso caso de un nuevo rompimiento del orden constitucional de México, quizás ya no sería ese mecanismo el que se funcionara, sino que ahora tenemos, desde luego, a partir de la Segunda Guerra Mundial se van a crear la Organización de las Naciones Unidas y los órganos regionales que se desprenden de ellos, entre ellos la OEA, que ya van a figurar ahí instrumentos para defender la democracia y el respeto de los derechos humanos, o lo que se llama intervenciones humanitarias en el derecho internacional. Es decir, ya emergió otro sistema que va a venir poco a poco a sustituir esta defensa extraordinaria de la Constitución desde los estados. Pero insisto, y con esto cierro, y nada más doy un ejemplo, un último ejemplo, que hay una defensa extraordinaria de la Constitución, que sí se rompió el orden, que lo que hizo Huerta de seguir el procedimiento para nada quita el vicio de inconstitucional que trae. Pongo un ejemplo actualmente a mis alumnos cuando explico este tema, permítanme que lo use porque parece que es muy gráfico. Si ahorita un narcotraficante llega con una persona, le pone una pistola en la cabeza y le dice: tráeme tus escrituras, van luego con el notario público, le pone la pistola en la cabeza al notario público y le dice: me vas a hacer una donación, el notario público cumple con todos los requisitos, ¿esa es una transmisión legal de propiedad? Pues desde luego que no, porque tiene un vicio de consentimiento, lo mismo que pasó en el caso del golpe de Estado que dio Huerta, que fue un presidente de facto, pero no de jure. Muchas gracias y espero haber sido suficientemente claro, insisto, porque mi exposición es desde el punto de vista de un jurista, de un abogado, de un constitucionalista. Gracias. El 22 de febrero de 1913, los traidores concretaron su labor. Francisco I. Madero y José María Pino Suárez habían sido asesinados. Se cerraba una etapa. Las heridas seguirían abiertas por muchos años.